Gloria a Dios, bendiciones mis amados hermanos y amigos, una vez más. Estamos acá para continuar con la lectura del libro El Apocalipsis del Antiguo Testamento. En esta oportunidad ya en su tema final, el cual lleva por título La visión nocturna de Daniel. Recordemos que el libro está escrito por el apóstol Sergio Enríquez y vamos a darle la lectura a este tema. La visión nocturna de Daniel. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta al anciano de días. Y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Daniel capítulo 7. Versículo 13 y 14. Introducción. El profeta Daniel no era desinteresado en conocer los planes que el Señor tenía para su pueblo. Él se encontraba turbado en su espíritu y emocionalmente interesado en conocer más y más el programa profético de Dios para el hombre. Daniel capítulo 7, versículo 15 y versículo 16. Lo anterior nos enseña que los impíos, que los hijos de Dios, no debemos permanecer indiferentes a su palabra. Es necesario entender que somos protagonistas de esta escena profética, por lo que debemos reaccionar con interés. Desarrollo. Daniel no estaba satisfecho con su lección profética en las visiones de aquella noche. Él deseaba obtener explicaciones e interpretaciones más completas. Por esa razón le fueron expuestas grandes verdades. Dios nos hace una invitación a pedir sabiduría para entender su palabra. Santiago capítulo 1 versículo 5. Él revelará a sus siervos lo que acontecerá en el futuro. Amós capítulo 3 versículo 7. Analicemos algunos aspectos de la visión de Daniel. Punto número 1. Se sentó un anciano de días. Daniel capítulo 7 versículo 9 al 10. En la visión de Daniel se aparece un ser de aspecto sobrenatural, majestuoso y divino. Es Dios Padre. Además se aproxima para recibir el reino otro ser como hijo de hombre, cuya identidad es la de nuestro Señor y Dios Jesucristo. Veamos algunos detalles de lo que nos enseña la manifestación del Padre en esta visión. Inciso A. Se presenta en medio del fuego, Daniel capítulo 7, versículo 9 al 10. El Padre posee un trono hecho de llamas de fuego, en el que se ven ruedas ardientes y un río incandescente. Generalmente el fuego es un elemento que representa la pureza de Dios. Salmos 97, 3 y Malaquías capítulo 3, versículo 2. El Padre se presenta mostrándonos su gloria, santidad, misericordia y poder. Su fuego denota su energía intensa y el amor que posee para consumir de nosotros todo aquello que es opuesto a su voluntad. Por medio del fuego, el pecado que hay en el hombre es sojuzgado y consumido, porque este fuego representa salvación y en casos drásticos el castigo eterno. Isaías capítulo 62 versículo 1, Hebreos capítulo 12 versículo 29. Inciso B. Una bestia blanca como la nieve. Daniel capítulo 7 versículo 9. La blancura representa santidad y la nieve pureza. Una vestidura blanca como la nieve. Daniel capítulo 7 versículo 9. La blancura representa santidad y la nieve pureza. Los dos conceptos nos enseñan que los hijos también debemos tener una vestidura pura como la del Padre, la cual obtendremos solamente por medio de Jesucristo. Inciso C. El cabello de su cabeza como lana blanca. Daniel capítulo 7 versículo 9. Los cabellos como la lana representan la pureza de los pensamientos del Padre. Jeremías capítulo 29 versículo 11. Los hijos también debemos ser de pensamientos puros, porque el Cordero Santo se obtuvo lana para cubrir y borrar de nuestra mente el pecado que era como una mancha en nuestra vestidura. Punto número 2.
El Señor viene en las nubes. Daniel capítulo 7, versículo 13. La nube del cielo representa el origen y la procedencia celestial del Señor. Cuando Él resucitó, ascendió al cielo y lo recibió una nube. En una segunda venida también aparecerá en las nubes. Hechos capítulo 1, versículo 9 al 11. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17 y Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. En las escrituras las nubes representan características de la revelación y manifestación de Dios. Éxodo capítulo 13, versículo 21 al 22. Éxodo capítulo 19, versículo 9. Primera de Reyes capítulo 8, versículo 10 al 11. E Isaías capítulo 19, versículo 1. ¿Qué nos enseña la manifestación del Hijo de Dios en esta visión? Inciso A. La divinidad de Jesucristo. Primera de Juan capítulo 5, versículo 20. Dios enseñó y preparó al hombre para la venida del Redentor, quien sería divino y humano. El profeta Daniel fue testigo de la divinidad de este varón cuando le fue mostrada su segunda venida. Algunas características del Señor Jesucristo que confirman lo acontecido en esta visión. Inciso B. De la simiente de la mujer vendrá el Salvador. Génesis capítulo 3, versículo 15. Esta promesa Dios se la hizo patente a Adán. Posteriormente se profetizó que provendría de la tribu de Judá, especialmente en la línea de David y Salomón. Génesis capítulo 17, versículo 19. Génesis capítulo 49, versículo 9 y 10. Segunda de Samuel capítulo 7, versículo 12 al 16. Dios tuvo a bien darnos a conocer por medio de sus profetas la naturaleza dual de su Hijo. Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 11, versículos 1 al 5. E Isaías capítulo 42, versículo 1 al 8. Inciso C. El título Hijo de Hombre. Daniel capítulo 7, versículo 13. Este título lo utilizó el Señor 31 veces en el Evangelio de Mateo, 14 veces en el Evangelio de Marcos y 26 veces en el Evangelio de Lucas y 12 veces en el Evangelio de Juan. En esos libros enfatizó su encarnación a forma humana. Aunque ya había recibido el título de Hijo de Dios en proclamaciones proféticas antiguo testamentarias, en la visión recibe un nombre que manifiesta su total identificación con la humanidad. Salmo capítulo 2, versículos 7 y 8. Proverbios capítulo 30, versículo 4. Inciso D. Vino hasta el anciano de días. Daniel capítulo 7, versículo 13. Daniel vio y narró uno de los pocos casos en el Antiguo Testamento en que Dios Hijo es distinguido de Dios Padre, y el único caso es en que es llamado Hijo de Hombre. En este evento profético hay un otorgamiento soberano del reino del Padre hacia el Hijo. Salmo capítulo 2, versículos 6 y 9. Lucas capítulo 19, versículo 12 al 27. Punto número 3. El Señor recibe la gloria, el dominio y su reino será destruido. Daniel capítulo 7, versículo 14. El Señor es creador de los cielos y de la tierra. Todo fue hecho por Él y para Él. Juan capítulo 1, versículo 3. Colosenses 1, versículo 16. Nuestro Señor Jesucristo recibirá el reino de parte del Padre, porque quitó el dominio del mundo a nuestro enemigo Satanás. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que por derecho ceremonial y sacrificial, el Señor Jesucristo es doble merecedor del reino eterno. Él es digno de recibir gloria y honra y el poder, porque creó todas las cosas, obedeció al Padre y fue inmolado, haciéndonos un linaje de reyes y sacerdotes para Dios. Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10. El reino es su expresión literal. Comenzará en su segunda venida, continuará durante el milenio y pasará al estado eterno. En todas estas fases será totalmente reconocida la plenitud de su grandeza como Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis capítulo 19, versículo 16. Punto número 4. Daniel vio que mataron a la bestia. Daniel capítulo 7, versículo 11.
Generalmente en las visiones de Daniel las bestias están representando imperios. El hecho que se hable de una bestia en particular lo podemos atribuir a la confrontación entre la cuarta bestia, Imperio Romano, y la roca desmenuzadora, que representa el establecimiento del reino del Señor. Daniel capítulo 7 versículo 17 y capítulo 2 versículo 35. Inciso A. La destrucción de la bestia con fuego. Daniel capítulo 7 versículo 11. Esta parte de la visión denota la destrucción de la estatua de Nabucodonosor por medio de la piedra que procede del cielo, pero también tiene otra perspectiva profética que es tomada como la destrucción del anticristo. Apocalipsis capítulo 19 versículo 20. En los dos casos, en el final de estas entidades, inciso B, quitaron el dominio a las otras bestias, pero les prolongaron la vida por un tiempo. Daniel capítulo 7 versículo 12. Las bestias que representan a Babilonia, Medo-Persa, Grecia, no fueron totalmente destruidas cuando dejaron de ser potencias mundiales. Estas se incorporaron a los imperios que las sucedieron, de manera que existirán elementos de cada una de ellas en la fase final del último tiempo romano, pero finalmente perecerán todas. Inciso C. Las potencias mundiales gentiles serán aplastadas por el Señor. Daniel capítulo 2 versículo 35. El cuarto reino será totalmente diferente, no tendrá sucesores porque en la segunda venida del Señor será destruido y no quedará potencia mundial que influya, porque ellas serán como tamo en las eras del verano que se las llevó el viento sin que dejaran rastro alguno. Punto número 5. Aparición y destrucción del cuerno pequeño. Daniel capítulo 7 versículo 24. El cuerno pequeño representa al anticristo, quien aparecerá al final de los tiempos. Este personaje ejercerá un ministerio contrario al de Cristo, pero será totalmente destruido. Un aspecto importante es el siguiente. Inciso A. El cuerno. Daniel capítulo 7 versículo 24. La palabra cuerno se traduce del arameo kerem y significa, entre otras cosas, el cuerno de un animal. Se utilizaba antiguamente como una trompeta o un instrumento musical. La definición nos permite ver que el cuerno era el arma ofensiva y defensiva de un animal. En este caso podemos comprender que el anticristo es el instrumento de Satanás, quien aquí en la tierra para ofender a Dios y defender su propósito de obtener el poder mundial. El hecho que el cuerno también represente una trompeta significa que el anticristo imitará a Cristo, porque clamará a voz en cuello como trompeta un evangelio engañoso. Isaías capítulo 58 versículo 11. Conclusión. El profeta Daniel guardó el asunto para sus adentros y más tarde registró la visión por escrito. Esta visión profética narra el final de la humanidad caída, pero mientras las bestias feroces, que son los reinos terrenales, se levantan unos contra otros, la novia de Dios se levantará librada y preparada para gobernar con él. Hechos capítulo 15 versículo 14 y Apocalipsis capítulo 20 versículo 6. Gloria a Dios. De esta forma estamos dándole el final a la lectura del libro El Apocalipsis del Antiguo Testamento, escrito por el apóstol Sergio Enríquez. Tengo en mis manos ya el siguiente libro, que es Aprobando a los Apóstoles del Tercer Milenio, también escrito por el apóstol Sergio Enríquez. Así que, si Dios nos lo permite, en los días venideros estaremos dándole lectura a este libro. Repito, Aprobando a los Apóstoles del Tercer Milenio. Así que, sin más que decir, que Dios los continúe bendiciendo, mis amados hermanos y amigos. Recuerdo que si desean que estemos dando lectura a algún otro libro, pueden dejarlo en los comentarios y primeramente Dios le estaremos dando la lectura de vida. Que Dios los continúe bendiciendo.